En el cumpleaños de mi hermano, mamá me abofeteó por negarme a darle mi ático, dijeron que necesitaba sentirse como un hombre. Yo simplemente sonreí. Porque esa sería la última vez que me verían. Soy Samantha, tengo 33 años, y actualmente vivo en Denver, Colorado. Cada vez que alguien me pregunta por qué soy tan independiente, hasta el punto de distanciarme de mi familia, simplemente sonrío y cambio de tema. No es porque no quiera hablar de ello, sino porque sé que si nunca han vivido en un hogar donde un hijo era adorado como un dios y el otro tratado como una sombra, no lo entenderían. Yo era la sombra. Mi hermano, Ethan, es 4 años mayor que yo. Fue el primogénito, el orgullo y la alegría de nuestros padres, Deborah y Richard. Para ellos, Ethan lo era todo, el futuro de la familia, el heredero, el superdotado, sin importar lo que hiciera. Crecimos en una casa de 2 pisos en los suburbios cerca de Colorado Springs, con 3 dormitorios pequeños, un pequeño patio trasero cercado con madera blanca, y un viejo columpio en el que nunca se me permitió sentarme por mucho tiempo, porque era el lugar de Ethan. Mi padre era electricista. Mi madre trabajaba a tiempo parcial como bibliotecaria, y todo su mundo giraba en torno a su único hijo. Recuerdo cuando Ethan rompió la ventana de nuestro vecino jugando al fútbol dentro de casa, a pesar de que nuestros padres le habían dicho que no lo hiciera. Cuando el vecino enfadado llamó, mi madre simplemente se rió entre dientes, los chicos son así. Solo es un poco enérgico. ¿Pero yo? Rompí un plato mientras lavaba los platos a los 9 años, y mi padre me arrastró al salón y me espetó, Samantha, tienes que tener más cuidado. No causes más problemas. En 5º grado, gané el primer lugar en un concurso de escritura a nivel estatal. Era una historia sobre hornear galletas con la abuela. Corrí a casa, con las manos temblorosas de emoción, sosteniendo el certificado. Mi madre lo miró de reojo y dijo, «Qué bonito. Ahora ve a limpiar tu habitación. El Dr. Miller vendrá pronto». Ese mismo día, a Ethan le dieron $20 para comprar un videojuego nuevo, porque había aprobado su examen de biología con un C-. No es broma. Durante mucho tiempo, creí que si simplemente me esforzaba más, estudiaba más, me comportaba mejor, mi madre me miraría de la misma manera que miraba a Ethan. Pero esa mirada nunca fue para mí. Yo era la que recogía los platos, cuidaba niños, o estaba detrás de la cámara durante las fotos de Navidad. Llevase un vestido bonito o un pijama viejo, seguía siendo la hermana pequeña de Ethan, nunca solo Samantha. Ethan podía faltar a clase, quedarse dormido, incluso ser suspendido por 3 días después de una pelea, y mi madre aún le cocinaba una cena especial para que recuperara fuerzas. Si yo cogía fiebre y me quedaba en la cama, tenía que hacerme fideos instantáneos si no quería pasar hambre. Una vez, escuché a mi padre decirle a un vecino, Ethan solo necesita el mentor adecuado, tiene un potencial real. En cuanto a mí, nunca le escuché decir que yo fuera capaz de algo. Cuando obtuve una beca completa para la Universidad de Oregón, la única reacción de mi madre fue, ¿estás segura de que está bien estar tan lejos de casa? Ethan necesita apoyo con las tutorías. Sabes, el día que me fui a la universidad, nadie me despidió. Ni abrazos, ni despedidas con lágrimas. Llevé mi maleta rodando hasta la estación de autobuses a las 6 de la mañana, justo cuando el cielo empezaba a clarear. Ethan aún dormía. Mi madre discutía con mi padre sobre la factura de la luz, y me dije en voz baja, esta vez, no miraré atrás. Empecé la universidad con $420 en mi cuenta, una maleta de ropa, y un portátil viejo donado por mi profesor de matemáticas de secundaria, a través de un programa para estudiantes desfavorecidos. La residencia era estrecha. Las cenas eran fideos enlatados y plátanos de oferta, pero nunca había saboreado una libertad tan dulce. Elegí la Universidad Estatal de Oregón, a más de 3 horas de casa. Nadie de mi familia vino conmigo. Tomé el autobús, luego arrastré mi maleta bajo la brumosa lluvia otoñal desde la estación hasta las puertas del campus. Cuando le envié un mensaje de texto a mi madre para decirle que había llegado, su única respuesta fue, «Cuídate». Ethan no respondió. Estaba ocupado planeando un semestre libre para reconectar con su energía creativa. Trabajaba en una cafetería cerca del campus de 5 a 9 cada mañana antes de clase. Los fines de semana, limpiaba salas de conferencias y la biblioteca para horas extras. A veces editaba ensayos para estudiantes internacionales, $12 por ensayo.
Por la noche, estudiaba en la sala de lectura, poniendo una alarma para llegar al turno nocturno en la sala de informática. Mientras tanto, Ethan publicaba fotos de las pistas de esquí de Breckenridge en Instagram, con el título, "No existe el fracaso, solo son peldaños para el crecimiento artístico". Mis padres le financiaban completamente para asistir al Instituto de Diseño Multimedia de Nueva York, después de dejar su primera universidad a los 4 meses, porque el plan de estudios carecía de creatividad. Cuando le pregunté a mi madre, ¿de dónde sacaste el dinero para una escuela privada para él?, ella respondió secamente, "Mi hijo necesita el ambiente adecuado". Tú conseguiste una beca, ¿verdad? 3 años después, Ethan estaba de nuevo en casa. Su segunda escuela terminó tan abruptamente como una fiesta que no le gustó. Luego vino la tercera, un instituto de bellas artes en Santa Fe. Duró 2 semestres. Esta vez la excusa fue, el aire de Nuevo México es demasiado seco, asfixia la creatividad. Yo seguí adelante. Mi especialidad era ciencias de la computación, pero tomé cursos adicionales de matemáticas aplicadas y negocios para ampliar mis opciones. Cada dólar que ganaba era registrado en una hoja de Excel, cada gasto escrutado hasta el último céntimo. No pude permitirme ir a casa para Acción de Gracias en mi segundo año. Tomé turnos extra de vacaciones en una tienda de electrónica. Después de graduarme, conseguí un puesto de desarrolladora de software en TechCore, una empresa tecnológica en ascenso en Salt Lake City. Me mudé a Utah en un Honda usado que compré por $1,200 y alquilé un pequeño estudio con vistas a un aparcamiento. Todavía preparaba mi almuerzo todos los días, reutilizaba bolígrafos viejos, y nunca consideré unas vacaciones. Ethan, que aún vivía con nuestros padres a los casi 30 años, intentaba vender zapatillas de edición limitada. Lo dejó después de 2 meses porque los clientes se quejaban demasiado. Cuando llamé a casa para decir que había recibido un aumento de sueldo 6 meses después de mi trabajo, mi madre suspiró, Ethan está bajo mucho estrés ahora mismo. Quizás no menciones el dinero. Sonreí débilmente y colgué. Luego me sumergí en cursos en línea de JavaScript y Python para mejorar mis posibilidades de ascenso. A los 30 años, me convertí en líder de equipo técnico. El salario fue suficiente para comprar un apartamento de 2 dormitorios en el centro de Salt Lake, un sueño que una vez pensé que era inalcanzable. Invité a algunos compañeros de trabajo cercanos a una cena para celebrar. Una de ellas, Sofía, una desarrolladora senior de los años 90, escuchó mi historia sobre Ethan y mi familia. Sacudió la cabeza. No les debes nada, Samantha. Nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por valerte por ti misma. Sabía que tenía razón, pero saberlo no calmaba la punzada que sentía cada vez que aparecía un mensaje de mi madre. Ethan quiere empezar un nuevo negocio. Creemos que podrías ayudarle con un poco de dinero para empezar. Había dudado antes. Había cedido, transferido $500, solo para evitar la molestia. Pero los mensajes se hicieron más frecuentes, el tono más autoritario, y luego llegó una petición que nunca vi venir. Algo tan escandaloso que casi parecía una broma, pero para ellos, era justo porque eres familia. Firmé el contrato del ático una tarde de sol suave a mediados de abril, el día exacto que marcaba 3 años desde que me ascendieron en TechCore. Ubicado en el piso 38 de una torre de cristal en el centro de Salt Lake City, el apartamento abarcaba más de 2.000 pies cuadrados, con techos altos, suelos de roble blanco, y ventanales de suelo a techo con vistas a las nevadas montañas Wasatch. Me tomó casi 7 años de ahorro para poder pagar la entrada. Sin préstamos de nadie, ni un solo dólar de mis padres. Cada céntimo en esta casa provino de noches depurando hasta el amanecer, de vacaciones canceladas para cumplir plazos de proyectos, y de cientos de horas extras que nadie me pidió que trabajara. El día de la mudanza, me paré en el salón vacío, viendo cómo la luz de la tarde se derramaba sobre la isla de mármol de la cocina, y lloré. No de agotamiento, sino porque por primera vez en mi vida, era dueña de algo que era completamente mío. No se necesitaba permiso, no se requería compartir. No me apresuré a contárselo a mi familia. Mis logros siempre habían sido recibidos con sarcasmo o un silencio incómodo. Pero Sofía, mi colega más cercana, era diferente. Ella apareció con 2 botellas de vino blanco y un ramo de girasoles, que colocó justo en el centro de mi cocina. Por Samantha, la mujer que hizo realidad su sueño sin que nadie le dirigiera el timón. Sonreí, pero en algún lugar profundo de mi interior, una extraña sensación persistía,
como si acabara de entrar en un mundo al que no se suponía que perteneciera. 3 semanas después, invité a mi familia a cenar para mostrarles el nuevo lugar. Todavía quería, solo una vez, ver a mi madre mirarme con genuino orgullo. Había preparado el asado glaseado con arándanos que a ella le encantaba y hice los gofres de canela que mi padre siempre comía los fines de semana. En cuanto a Ethan, compré la marca exacta de cerveza artesanal que solía registrar constantemente en línea. Llegaron casi 1 hora tarde. Mi madre entró, miró alrededor del apartamento y dijo, «Los gastos de administración del edificio deben ser altos, ¿verdad?». Mi padre no ofreció felicitaciones. Solo preguntó, «¿Estás segura de que puedes manejar la hipoteca? El mercado no se ve muy bien». Ethan paseó, abriendo gabinetes sin preguntar, luego murmuró fríamente, «Está bien. Pero es un poco solitario, ¿verdad? No vive nadie más aquí». Me quedé callada, puse la mesa, forcé una sonrisa, tratando de aferrarme a la más mínima brizna de esperanza. Durante la cena, la conversación giró casi por completo en torno a que Ethan había conseguido un puesto en una startup, una que esperaba no estaría limitada por estructuras corporativas rígidas. Mi madre dijo eso 3 veces. Mi padre asintió cada vez, como si estuviera discutiendo con un genio desconocido. Mencioné suavemente que acababa de ser invitada a liderar un proyecto de ciudad inteligente aquí en Salt Lake. Mi madre simplemente dijo, «MHM». Luego cambió el tema para buscar un nuevo apartamento para Ethan porque se está haciendo un poco estrecho vivir con nosotros. Después de la cena, yo estaba en el fregadero lavando los platos cuando escuché a Ethan salir al balcón y decir en voz alta por teléfono, «Sí, mi hermana pequeña vive así. Ático y todo. Realmente ha tenido suerte». Me enjuagué las manos y me quedé inmóvil en el fregadero. Algo dentro de mí se rompió. Después de esa noche, no los invité de nuevo. Pero entonces, empezaron a aparecer por su cuenta. La semana siguiente, mi madre llamó, con la voz dulce como la miel. «Hola, cariño, tu padre y yo pensamos que podríamos pasar este fin de semana para revisar ese grifo que gotea que mencionaste». Nunca había mencionado ningún grifo. Luego vino Ethan. «Hola, estoy por el centro. Pensé en pasar a tomar un café en tu casa». Excepto que no preguntó. Simplemente lo anunció y apareció 15 minutos después. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que este ático ya no era solo mi sueño. Para ellos, se había convertido en otra cosa, un recurso del que sacar provecho. Una tarde, durante una reunión remota con un cliente, el timbre de mi puerta no dejaba de sonar. Miré la cámara de seguridad. Ahí estaban, mis padres y Ethan, cada uno con una gran bolsa de lona, como si se estuvieran mudando. Desde aquella cena en mi casa, las llamadas y los mensajes empezaron a llover. Pero no para preguntar cómo estaba. Poco a poco, adoptaron un tono familiar, sutiles insinuaciones, sugerencias cargadas, y frases repetidas diseñadas para hacerme sentir que les debía algo. Un lunes por la mañana, mientras me preparaba para una presentación con el director ejecutivo sobre un nuevo proyecto, mi madre llamó. Su voz era dulce pero urgente. «Samantha, sé que estás ocupada, pero Ethan está pasando por un momento difícil». La puse en altavoz mientras ajustaba mis diapositivas. ¿Dejó su trabajo de nuevo? No exactamente. La compañía tuvo algunos cambios de personal, y ya no se alineaban con su visión creativa. Sonaba exactamente a lo que había dicho la última vez, y la vez anterior. Hizo una pausa, luego añadió, «Tienes un apartamento tan espacioso, y esa oficina. Estaba pensando que si Ethan se mudara por un tiempo, tal vez te sentirías menos sola, y yo me sentiría más tranquila». Me quedé helada frente a la pantalla. El aire en la habitación se hizo denso. «Mamá, esa es mi oficina de trabajo, y necesito mi propio espacio». «¿Por qué eres tan egoísta, Samantha?». Su tono bajó, goteando decepción. «Vives sola. ¿Qué tiene de difícil compartir con tu propio hermano?». No respondí de inmediato. De fondo, escuché a mi padre interponerse, «Solo 6 meses. Solo para ayudarle a ponerse de pie». 6 meses, pensé. Con Ethan, temporal siempre significó indefinido. Menos de 3 días después, recibí un correo electrónico de Ethan.
No para disculparse por ser grosero la otra noche, ni para agradecerme por haber alojado a la familia, sino con una hoja de cálculo de Excel titulada Presupuesto de lanzamiento de startup. Incluía alquiler de equipo de filmación, costos de marketing, e incluso alojamiento temporal en lugar de apoyo, lo que claramente significaba mi apartamento. Permanecí en silencio, no respondí. Una semana después, me envió un mensaje de texto: Samantha, necesito $700 para cubrir mi factura de tarjeta de crédito. El banco amenaza con congelar mi cuenta. No iba a responder, pero como de costumbre, cedí. Transferí $400 con una nota: última vez. Mi madre llamó al día siguiente. No quiero molestarte, pero Ethan acaba de ser rechazado en otra entrevista. Está muy deprimido. No ha comido en todo el día. ¿Podrías pasar, tal vez traerle algo de su comida favorita? No estoy disponible, mamá. Has cambiado tanto. En ese momento, me sentí asfixiada. Estas eran las mismas personas que no aparecieron en mi graduación, que nunca se preocuparon cuando estuve enferma en la cama durante una semana, y ahora actuaban como si yo fuera responsable de cada uno de los fracasos de Ethan. Una tarde, después de una serie de reuniones consecutivas, llegué a casa y abrí la puerta, solo para quedarme helada. Ethan estaba sentado en mi sofá, con los pies sobre la mesa, viendo la televisión. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Hola, ¿ya regresaste? Mamá me dio una llave de repuesto la última vez que pasé a recoger mis cosas. ¿Qué haces en mi casa? Solo relajándome. Tu lugar tiene un gran aire acondicionado. ¿Cuándo conseguiste una llave? La semana pasada. Mamá dijo que si no abrías la puerta, simplemente la tomara. Es decir, es la casa de la familia. Todos deberían poder quedarse. Estaba temblando, no de miedo, sino de rabia. Cada centímetro de esta casa fue construido con mi sangre, sudor, tiempo y soledad, y ahora la trataban como un Airbnb comunitario. Me quedé en medio de mi sala de estar, sintiendo que todo por lo que había trabajado estaba siendo violado lentamente, y en lo más profundo de mí, una voz clara se alzó: si no detenía esto, lo tomarían todo. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Necesitaba pensar. Pero esa noche, no pude dormir porque la pregunta seguía resonando en mi mente: ¿qué van a pedir después? La fiesta del 35 cumpleaños de Ethan se celebró en la casa de mi prima Olivia, en los suburbios del sur de West Valley. Mi madre envió la invitación por mensaje de texto, terminando con: toda la familia tiene algo importante que discutir. No me gustó como dijo toda la familia, como si yo fuera solo un accesorio. Pero acudí a la cita, en parte porque no quería que me llamaran la que abandonó a su sangre, y en parte porque quería saber qué estaban planeando. Elegí un vestido largo azul marino, sencillo y modesto. Me solté el pelo y me maquillé ligeramente, no queriendo escuchar otra palabra sobre mi vestida como una chica de ciudad para presumir. Mi regalo para Ethan fue un altavoz Bluetooth Premium, algo que había mencionado de pasada una noche. Cuando llegué, casi todos ya estaban allí. La casa estaba llena de globos y risas ruidosas. Mi madre salió de la cocina, me miró y desvió la mirada sin decir una palabra. Mi padre estaba inmerso en una conversación con un viejo amigo, nunca levantó la cabeza. Ethan estaba en el patio trasero riendo con dos de sus amigos, con una botella de cerveza en la mano. Dejé el regalo en la mesa, saludé con la cabeza a algunos parientes, y luego encontré un lugar tranquilo cerca de la parrilla. Unos minutos después, mi madre llamó a todos a la mesa, con la voz inusualmente alta. Muy bien, todos, siéntense. Tenemos algo importante que acordar después de la cena. La cena pasó rápidamente. El plato principal era carne asada al estilo Texas, el favorito de Ethan. Nadie preguntó cómo estaba yo. Todas las conversaciones giraban en torno a lo que Ethan había intentado, estaba a punto de hacer o estaba considerando. Mi madre relató su reciente participación en un seminario de startups en línea con tanto orgullo, como si fuera un logro innovador. Después de la comida, todos se reunieron en la sala. Ethan se sentó en el centro del sofá, frotándose las rodillas como si fuera a dar un discurso. Mi madre se levantó y se aclaró la garganta. Primero, gracias a todos por venir a celebrar. Pero hoy, además del cumpleaños de Ethan, hay algo muy importante que discutir. Sentí que mi espalda se tensaba.
Sofía me había advertido una vez, cuando una persona controladora empieza a usar la palabra importante en lugar de simplemente preguntar, prepárate. Mi madre se volvió hacia mí, sonriendo con esa sonrisa que más odiaba, y habló lentamente. Samantha, tienes un apartamento grande, y vives sola. Ethan realmente necesita un lugar para estabilizarse. Tu padre y yo creemos que es hora de que se mude contigo. Nadie se rió. Nadie pareció sorprendido. Yo era la única a la que no le habían avisado con antelación. Me senté derecha, tratando de mantener la voz uniforme. No. Ya te lo he dicho, mamá, ese es mi espacio personal. No estoy dispuesta a compartirlo. Eres su hermana, mantuvo un tono suave. La familia debe saber sacrificarse el uno por el otro. Miré alrededor de la habitación. Caras conocidas me devolvían la mirada, algunas curiosas, otras frías. Nadie habló en mi defensa. Ethan se rió. Samantha, nadie te está pidiendo que me des tu casa, solo que me quede allí por un tiempo. No es que estés pasando apuros, ¿verdad? Te quedaste con mamá y papá durante más de una década. Ahora también quieres mudarte a mi casa. La habitación quedó en silencio. Los ojos de mi madre se agudizaron. Samantha, siseó su voz. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Me puse de pie. ¿Qué hizo exactamente la familia? Nadie pagó un centavo por mi universidad. Nadie apareció cuando me gradué. Pero ahora esperan que comparta todo por lo que he trabajado. Mi madre se acercó. Mi padre permaneció sentado, en silencio. Los parientes comenzaron a susurrar y a alejarse. Ethan me miró con una expresión que nunca antes había visto, como si yo fuera el último obstáculo en su camino. Amén. Su bofetada aterrizó directamente en mi mejilla. Un escozor ardiente se extendió al instante. Todo se congeló. Un silencio largo y pesado. Nadie gritó. Nadie se movió. Nadie me protegió. Me giré para encarar a mi madre. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban. Te arrepentirás de tu actitud esta noche. Miré a cada persona en esa habitación. Mi padre se dio la vuelta. Olivia miró al suelo. Ethan se cruzó de brazos, impasible. Cogí mi bolso, retrocedí. Antes de llegar a la puerta, dije, no me arrepentiré de esto. Pero todos ustedes sí lo harán. Cerré la puerta detrás de mí, salí a la noche, y no miré hacia atrás. Conduje a casa en silencio. Mis mejillas aún ardían por la bofetada, pero lo que dolía más era el silencio. Ni una sola persona había hablado en mi defensa. Ni una sola mirada de sorpresa o desaprobación. Esa bofetada no fue solo de mi madre, fue una declaración colectiva de que nunca fui alguien digno de defender. Para cuando estacioné en el garaje debajo de mi edificio, mis manos seguían temblando. Me senté en el coche durante casi 10 minutos, respirando profundamente. Por primera vez en años, me sentí como una niña de 15 años regañada, excepto que ahora era lo suficientemente mayor como para no permitir que volviera a suceder. Entré a mi apartamento, el único lugar que realmente controlaba. Serví un vaso de agua y puse mi teléfono en el mostrador de la cocina. Se encendía sin parar. Samantha, estoy muy decepcionada de ti. Banzo, es así como debe actuar una hija. Ethan dijo que avergonzaste a todos. Familia significa perdonar y soportar, no irse. No leí más. Bloqueé cada número uno por uno, con una calma que se sentía helada. Luego abrí mi correo electrónico y programé una cita de emergencia con la abogada corporativa que una vez me había ayudado con el NADE TechCore. A la tarde siguiente, me senté en la oficina de Carla Jensen con mensajes impresos, capturas de pantalla de la cámara de seguridad de mi apartamento que mostraban las visitas inesperadas de mis padres y Ethan, y un relato escrito de la bofetada frente a testigos. Carla levantó la vista después de leer todo. Samantha, esto no será fácil de escuchar, pero este es un patrón de acoso y abuso emocional. Todavía cuenta como acoso si es de la familia. La ley no exime a los parientes cuando el comportamiento cruza los límites legales, y bajo la ley del estado de Utah, esa bofetada califica como agresión física menor. Tragué con dificultad. Carla continuó,
Prepararé un documento formal, una orden de cese de contacto, que incluirá un aviso de prohibición de entrada a su casa y lugar de trabajo, con una advertencia de acciones legales si el acoso continúa. Acordamos llamarlo solicitud de respeto de límites personales. Después de la reunión, no me fui a casa de inmediato. Conduje sin rumbo por pequeñas carreteras alrededor de Liberty Lake. Había llegado el otoño, y los árboles brillaban con ámbar y oro. Era impresionante, pero no sentía nada, como si todos los colores dentro de mí hubieran sido desgarrados. Esa tarde, visité un viejo sitio web que había marcado en la universidad, un directorio de terapeutas con licencia en Utah. Elegí a la doctora Maya Evans, que se especializaba en trauma familiar y síndrome del chivo expiatorio, cuando un miembro de la familia es señalado como el problema en un sistema insalubre. Una semana después, tuve mi primera sesión. La sala de terapia estaba en un acogedor edificio de ladrillo rojo cerca de Sugar House, con una iluminación suave y un sillón color crema. La doctora Evans escuchó durante toda la sesión de 50 minutos sin interrumpir. Cuando finalmente me detuve porque no podía continuar, preguntó suavemente: «Samantha, ¿es consciente de que acaba de describir un sistema familiar emocionalmente abusivo de libro?» Yo solo pensaba que era débil por ser la única que siempre se sentía enojada y cansada. «No, usted es la única que aún es capaz de sentir que algo está profundamente mal». Me quedé inmóvil, no porque estuviera en shock, sino porque alguien finalmente había dicho lo que había sospechado durante 20 años. A partir de esa noche, empecé a escribir un diario todas las noches, no para culpar, sino para ver claramente lo que durante mucho tiempo había aceptado como normal, que se esperaba que diera sin pedir nada a cambio, que no se me permitía sentirme cansada, que cada éxito mío se percibía como una amenaza para el estatus de Ethan. 2 semanas después, pegué copias de la carta de Carla en mi puerta principal y en el ascensor del piso 38, el que lleva a mi ático. El personal del edificio había sido informado, cualquiera que intentara contactarme sin una cita sería rechazado, y se llamaría a seguridad si fuera necesario. 3 días después, apareció Ethan, le dijo a la recepción que había olvidado documentos importantes. Las cámaras lo captaron saliendo furioso cuando se le negó el acceso. Guardé las imágenes en mi disco duro personal. Esa noche, no me sentí triunfante, pero me sentí tranquila. No más golpes a la puerta, no más llamadas. Elegí Evergreen Junction, un restaurante al borde de mi Creek, donde las cálidas luces amarillas se reflejaban en las paredes de ladrillo visto, creando una atmósfera acogedora y serena, perfecta para una conversación sin espacio para arrebatos emocionales. Reservé una sala privada e informé al gerente que, si las cosas se ponían tensas, el personal estaba autorizado a entrar con el pretexto de verificar el servicio. Llegué 20 minutos antes. Llevaba 3 copias impresas de un documento, papel grueso sujetado en carpetas negras. El contenido era conciso y directo, límites personales que ya no eran negociables. La primera frase decía: «No te estoy prohibiendo de mi vida, pero yo decidiré tu lugar en ella». Mis padres llegaron a tiempo. Papá llevaba una camisa blanca desabrochada, la corbata suelta, evitando mi mirada. Mamá agarraba su bolso, con los labios apretados, entrando como si se preparara para una audiencia judicial. Ethan apareció 10 minutos tarde con una sudadera con capucha y pantalones de chándal, las manos en los bolsillos, el rostro sin arrepentimiento. Me levanté y lo saludé. Nadie me estrechó la mano. Eso estaba bien, ya no lo esperaba. Una vez que el camarero sirvió agua y se fue, hablé primero. Los invité aquí hoy para aclarar algunas cosas. Esta no es una cena de disculpas, y no se trata de arreglar las cosas. Se trata de establecer algo que debería haber existido hace mucho tiempo: límites. Mi madre se burló. Límites con las personas que te dieron a luz y te criaron. No dije nada. Abrí la carpeta y coloqué una copia delante de cada uno. Ethan la hojeó 2 líneas y soltó una risita. ¿Qué es esto? Un contrato de alquiler. Lo miré directamente a los ojos. Si así lo ves, entonces realmente necesitas leerlo con atención. Mi padre trató de mantener la voz neutral. Cariño, sé que estás molesta, pero ¿no es esto un poco demasiado? No. Porque cuando mamá me abofeteó delante de toda la familia extendida y nadie dijo una palabra, me di cuenta de que este ya no era un espacio seguro. La mesa quedó en silencio. Continué. Hay 5 puntos en ese documento. 1.
nadie puede entrar en mi casa o lugar de trabajo sin mi consentimiento. 2. No habrá más solicitudes financieras de ninguna forma ni por ninguna razón. 3. Nadie puede hablar en mi nombre, difundir información errónea o distorsionar la historia de mi vida en línea o con parientes. 4. Toda comunicación, si ocurre, debe ser respetuosa, sin comportamiento controlador, sin críticas. 5. Si se viola cualquiera de estas, cortaré todo contacto durante al menos 6 meses. Ethan sonrió con suficiencia. ¿Qué eres, una abogada ahora? Esto parece un acuerdo de divorcio. Mejor eso que asfixiarme en algo llamado familia, donde nadie muestra respeto. Mi madre golpeó la palma de su mano en la mesa. Estás deshonrando a esta familia. ¿Cuándo te volviste tan fría e ingrata? Me senté inmóvil. Desde el momento en que me di cuenta de que nadie en esta familia preguntó jamás, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Solo preguntaron, ¿qué puedes darnos? Mi padre bajó la cabeza. Mi madre se levantó bruscamente, rasgó el papel por la mitad y lo tiró al suelo. Si crees que vivir sola en ese ático te convierte en una ganadora, entonces vive. Pero no llores cuando envejezcas y no encuentres a nadie a tu lado. Recogí el papel triturado, lo doblé y lo metí en mi bolso. No necesito una familia que solo me arrastre hacia abajo para mantenerse ellos arriba. Ethan murmuró mientras me ponía de pie, claro, ahora eres exitosa, pero sigues siendo la misma nerd olvidable a la que a nadie le importaba en el instituto. Lo miré fijamente por un largo momento. Y tú todavía tienes 35 años y dependes de que alguien más pague tu alquiler. Salí de la habitación sin mirar atrás. Las luces de la ciudad afuera seguían brillando. Nadie en el restaurante me notó, una mujer caminando con determinación, una carpeta en la mano, dejando atrás un legado llamado familia de sangre, que ya no tenía el significado de amor. Aquel invierno, Salt Lake City recibió la nieve temprano. Mi ático se bañaba cada mañana en una luz blanca y nítida, inquietantemente silencioso. Ya no había timbrazos sorpresa. Ni mensajes de texto a medianoche diciendo asuntos familiares. El silencio, después de todo, se había convertido en el regalo que me di a mí misma. Empecé a reordenar las cosas en el apartamento. Mi oficina se convirtió en un estudio de arte, no porque fuera buena pintando, sino porque necesitaba un espacio donde los resultados no importaran. Las paredes estaban cubiertas de bocetos desordenados, cada trazo un recordatorio de que había dejado de permitir que otros me definieran. Sofía, la compañera de trabajo a la que invité una vez a la inauguración de mi casa, fue la primera en notar que algo había cambiado. Samantha, ya no estás a la defensiva. Parece que estás en paz. No respondí. Simplemente sonreí. A veces la paz no necesita ser declarada. Me uní a una clase de yoga los sábados y me hice amiga de un pequeño grupo de mujeres de unos 30 años, lo suficientemente maduras como para no juzgar, lo suficientemente abiertas como para escuchar de verdad. Durante un café de primavera, compartí brevemente mi historia. Una mujer llamada Ava me puso suavemente la mano en el hombro y dijo, he pasado por algo similar. Perdí a mi madre, pero me encontré a mí misma. Por primera vez, no me sentí como la extraña en la mesa. 3 meses después de aquella reunión en Evergreen Junction, recibí un correo electrónico de papá. No era largo, solo unas pocas líneas. He estado leyendo sobre el papel de un padre en una familia. Nunca te entendí verdaderamente. Pero si estás dispuesta, me gustaría empezar de nuevo como alguien que se equivocó y quiere aprender a hacerlo mejor. Lo leí una y otra vez, quizás 10 veces. No estaba segura si estaba conmovida o cautelosa. Pero respondí. Acepté reunirme con él en un pequeño restaurante para desayunar cerca de Sugar House, un lugar público, lo suficientemente seguro, lo suficientemente cálido. Papá llegó a tiempo. No trajo a mamá. No ofreció excusas. No dijo, olvidemos el pasado. Simplemente habló de cómo había empezado a limpiar su propia cocina, a lavar su propia ropa, y a ir a terapia. Después de esa cena, nunca te defendí, y lo siento. No lo perdoné de inmediato, pero le di una oportunidad, y por primera vez en mi vida, escuchó sin interrumpir. En cuanto a Ethan, me llegaron noticias a través de uno de sus antiguos compañeros de clase.
Después de que mis padres le cortaran el apoyo financiero, Ethan tuvo que mudarse y compartir un apartamento con 2 extraños en West Jordan. Trabajaba a tiempo parcial en un taller de reparación de coches. No era un trabajo creativo, no era un sueño de startup, sino trabajo de verdad. No me reí cuando oí eso. No me sentí reivindicada, solo una sensación de quietud, como ver a alguien finalmente tocar fondo después de caer durante tanto tiempo. Mi madre, aún en silencio, sin admisión de haber hecho algo mal. Le he bloqueado el contacto, pero a veces papá me dice que se sienta junto a la ventana en casa, mirando a los niños del vecindario jugar, como una extraña para el mundo. No espero nada de ella ahora. No más esperanzas, no más resentimiento. Porque no todos tienen el valor de sanar. No sé lo que depara el futuro, pero esto sí lo sé, de ahora en adelante, yo decido quién entra en mi vida, y tendrán que entrar con amabilidad. Una tarde de principios de verano, organicé una pequeña cena en casa, invitando a mis nuevos amigos y a Sofía. Nos sentamos en el balcón viendo la puesta de sol detrás de la cordillera Wasatch, con vino tinto en mano, y risas suaves en la brisa. Ava ladeó la cabeza hacia mí. Si pudieras volver atrás, ¿querrías que algo fuera diferente? Negué con la cabeza. No. Porque sin esas pérdidas, nunca habría sabido lo que se siente al estar completa. Y mientras miraba alrededor del apartamento, que una vez fue un campo de batalla y ahora un verdadero hogar, finalmente entendí, la familia no se define por la sangre. Se define por donde nadie usa el amor como palanca para hacerte olvidar tu valía. La historia de Samantha es un poderoso recordatorio de que los lazos de sangre nunca deben usarse como licencia para el control o el abuso. La paz no proviene de complacer a todos en tu familia. Proviene de tener el coraje de proteger tus propios límites. En una sociedad donde el deber filial aún está muy idealizado, Samantha demostró que el amor verdadero debe ir acompañado de respeto, y a veces construir una vida saludable significa dejar ir relaciones tóxicas, incluso si comparten tu apellido. ¿Qué opinas del viaje de Samantha y los límites que estableció con su familia? Comparte tu perspectiva en los comentarios de abajo, y no olvides seguir el canal para más historias emotivas y reales sobre la familia y la libertad.